Dios le bendiga, amados hermanos. Aquí estamos en el aire por la misericordia y la gracia de Dios. Aquí estamos comprometidos con el Señor para traer toda la semana este estudio que el Señor me ha dado, para compartirlo con ustedes, con esta audiencia que fielmente están ahí esperando este estudio para ellos también estudiar, para capacitarse más y aprender más de las Sagradas Escrituras. Es el propósito de este estudio, que la gracia de Dios nos ayude a prepararnos más y a conocer más de su mandamiento, a conocer más de los misterios que el Señor tiene para con nosotros, para conocer más al Señor. Entre más estudiamos la palabra, entre más nos acercamos a la palabra y a estudiar la palabra, conocemos más al Señor. El Señor nos da más la oportunidad de conocerlo a Él. Así, amados hermanos, que en este momento estamos ya listos para dar nuestro estudio. Esa audiencia le envió saludos allá en República Dominicana, Puerto Rico, el Caribe. Aquellos hermanos acá en Nueva York, Manhattan, también les envío un saludo, que también me escuchan. Así, amados hermanos, a esos amigos, a esos hermanos en la fe, les envío un saludo a mi iglesia, Jehová Jireh, a mis compañeros, a mis hermanos en la fe. Que Dios me les bendiga, que Dios los siga bendiciéndolo a todos ustedes, que Dios los siga fortaleciendo, amados hermanos, que Dios les siga dándole la fortaleza espiritual para que podamos vencer todas esas tentaciones que llegan a nuestra vida. Así, amados hermanos, que a esa audiencia en Centroamérica y Sudamérica, ustedes saben ya cuál es la audiencia, yo les digo, porque ustedes me mandan saludos. Y no voy a entrar en detalle porque no tengo el tiempo suficiente para saludarlos a cada uno por su nombre. El tiempo es muy cortito a través de estos medios. Así, vamos a ver esa audiencia en Sudamérica, también les envío saludos a esos hermanos que también me envían saludos en España. Dios les bendiga a todos. Así les digo, amados hermanos, que bendiciones para todos ustedes en abundancia, ricamente, que Dios les bendiga. En este momento, amados hermanos, estamos listos para dar un estudio. Estamos en una unidad, amados hermanos, en la unidad de libros del Viejo Testamento, o sea que estamos en el libro de Éxodo. Y esta es la segunda parte. Estamos en una unidad del libro entero de Éxodo y estamos en la segunda parte del libro. Así, vamos, hermanos, que abran su Biblia en el libro de Éxodo. Aquellos hermanos que también les exhorto que tengan un lapicero, un cuaderno, para que vayan tomando todas las citas que les voy citándole, para que ustedes después verifiquen el estudio cuando terminemos la clase, y así usted la verifique, y así usted tendrá una evidencia más clara de lo que le estoy citando, hermanos. En este momento, hermanos, vamos a hablar en el capítulo 2 del libro de Éxodo. Sin más preámbulo, hermanos, vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo tome dirección en este estudio, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y nos capacite para entender su mensaje. Padre celestial, Padre santo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te adoramos y te alabamos y te glorificamos. En este momento, Señor, te pido, Padre celestial, que me guíe, que me guarde, que tome control en mi vida, en mi pensamiento, en mi mente, Padre. Pasa un carbón encendido por mi labio en el nombre de Jesús. Mira esas audiencias, Padre, que también va a escuchar este mensaje. Te pido, Padre celestial, que tú lo bendiga, Espíritu Santo. Toma control, dale entendimiento y sabiduría para que ellos puedan percibir este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a estar anunciando nuestra iglesia, vamos, hermanos, nuestra iglesia Jehová Jireh está ubicada en el 229 y de las primeras plantas en Harlem, Manhattan, Nueva York, en la 118, vuelvo y recalco, en el 229 y de la 118 en la primera planta en Harlem, Manhattan, Nueva York. Ahí estamos ubicados. Y esto, si no tiene un lugar, no tiene una iglesia donde usted pueda ir a adorar al Señor, este domingo lo invitamos, que a las 11 de la mañana tenemos un culto para adorar al Señor. Está invitado, hermanos, si no tiene lugar, toma la dirección y te esperamos este domingo para que vaya y te goce junto con nosotros. Y nuestro pastor de nuestra iglesia es José Ortiz, el hermano José Ortiz, y yo como maestro voy a estar dándole este estudio, su hermano en Cristo, Octavio Díaz. A esos amigos también le envío un saludo, que fielmente están también escuchando este estudio. Así vamos, hermano, que le envío a usted saludos de parte de mi persona,
que ustedes fielmente están ahí. Así, amados hermanos, que abra su Biblia junto conmigo, váyase al segundo libro después de Génesis, en el Viejo Testamento, ahí usted va a encontrar el capítulo 2 de Éxodo. Así, amados hermanos, que busque su Biblia en el capítulo 2, vamos a estar dándole lectura en Éxodo capítulo 2, versículo 5, y vamos a estar hablando así. El tema de este estudio es: Dios preserva la vida del que ha de servirles. Bendito sea tu nombre. El texto de este estudio, el texto bíblico de este estudio está en Éxodo capítulo 2, versículo 1 y versículo 25. El versículo clave central de este estudio está, la verdad central está, dice así: cuando el Señor escoge a alguien para que realice alguna misión a favor de su pueblo, usará todos los medios para preservarle la vida y prepararlo para los que le ha asignado. Bendito sea tu nombre. Y el versículo clave se encuentra también en esos 2, versículo 1 hasta el versículo 10. Nada sucede por casualidad en el camino del Señor, en el curso de los planes de Dios, en esos 2, 1, 10. Así vamos, hermanos, que en este estudio vamos a estar dándole lectura a algunos versículos. El versículo 5 del capítulo 2 de eso dice así: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, dice las palabras, y paseándose sus doncellas, estamos hablando de la hija de Faraón, la princesa, la hija de Faraón, paseándose sus doncellas por las riberas del río, vio ella la alquilla en el carrizal y envió una criada suya a que las tomase. Sí, vamos, hermanos, estamos hablando, vamos, hermanos, de Moisés. Cuando en el tiempo de Moisés, el padre de esta princesa, estamos hablando de Faraón, mandó a matar a todos los niños infantes, a todos los niños que nacieran, que fueran varón. Amados hermanos, este rey, este emperador, mandó a las comadronas, aquellas mujeres que atendían a las mujeres que iban a dar parto, que cogieran los niños y los tiraran al río Nilo para que se ahogaran. Amados hermanos, y Dios usó el mismo río Nilo para que la mamá Jocabed de Moisés hiciera una canastilla y enviara a Moisés. De ahí vamos a estar dándole la explicación y el detalle de este estudio, mis hermanos. Cómo Dios obró, hizo un portentoso milagro con Moisés. Y así como Dios obró con Moisés, también obra con usted y orará conmigo. El versículo 6 del capítulo 2 de eso dice: y cuando la abrió, vio al niño, y es aquí que el niño lloraba. Estamos hablando del niño Moisés, amados hermanos. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Dijo la princesa, cuando la criada le llevó el niño a la princesa, dijo: este niño es de los judíos. Bendito sea tu nombre. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Amados hermanos, ¿sabe quién dijo esa palabra, amados hermanos? La misma hermana de Moisés, María, le dijo que le iba a llamar. A quien le llevó fue, amados hermanos, fue nada más y nada menos que la madre Jocabed, la misma madre de Moisés, para que cuidara el niño. Mire que cómo Dios obró en este milagro con Moisés. Entonces el versículo 7 dice versículos 8: y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, oiga eso, amados hermanos, a Jocabed, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, críamelo, y yo te lo pagaré.
y la mujer tomó al niño y lo crió. Esa fue parte de la historia de Moisés, vamos hermanos. Estamos hablando cuando Moisés recién nacido, que apenas tenía meses de nacido, sucedió esta historia, vamos hermanos. Y de esa historia vamos a estar dando un resumen y vamos a estar dando un detalle de los hechos de esta historia, vamos hermanos. Cómo Dios obró, vamos hermanos. Dios usa por cualquier medio, por haber y habido. Dios sí tiene que usar aún hasta la gente del mundo para Dios glorificarse. También Dios lo usa, porque Dios usó a la gente del mundo con Moisés, bendito sea tu nombre. Dice la palabra, en el Antiguo Testamento hay 3 secciones muy importantes en el desarrollo de la historia de Israel. La historia patriarcal, que se inicia en Génesis capítulo 12 con el nacimiento de Isaac. Bendito sea tu nombre. La historia de Israel como nación, que comienza en esos 2 con el nacimiento de Moisés. Bendito sea tu nombre. Y la historia de los reyes, que da inicio en el primer libro de Samuel, capítulo 1, con su nacimiento. Dice el comienzo del Nuevo Testamento marca otro punto cardinal en el desarrollo de los planes de Dios, bendito sea tu nombre, para su pueblo, el cual se inicia y gira en torno al nacimiento, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos, hermanos, entre Moisés y nuestro Señor Jesucristo hay algo similar, que de eso vamos a estar hablando ahora, vamos, hermanos. Tienen algo común, Moisés y nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento, la preservación y la vida de Moisés no fueron hechos fortuitos o casuales. La historia de Moisés nació para libertar, oiga eso, a Israel de la esclavitud de Egipto, así como el nacimiento de Jesús fue para redimir a toda la raza humana de la esclavitud, del pecado y la condenación eterna. Así, vamos, hermanos, entre Moisés y Jesucristo hay una similitud muy grande, hay una similitud muy común, que Moisés vino para libertar a los judíos de la esclavitud de Egipto, y nuestro Señor Jesucristo vino para libertar a la humanidad del pecado. Vea, usted ve cómo tienen en común Moisés y nuestro Señor Jesucristo. Moisés nació para libertar, para Dios usarlo para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Hijo, para que libertara a la humanidad del pecado y del castigo eterno. Bendito sea tu nombre. Moisés fue el instrumento, dice la palabra, humano que Dios utilizó para la liberación de su pueblo. Él era el portavoz de Dios al pueblo de Israel, a la vez que su líder organizado, juez y maestro. Moisés tenía esta virtud, era juez y maestro a la vez, y era gobernador en Egipto en sus primeros 25 años. Moisés trabajó para la corte de los faraones. Como líder de Israel, era su rey, como el hombre de las palabras de Dios a Israel, era su profeta también. Moisés fue profeta de Dios, o sea que fue profeta de Israel. Dios lo usó como profeta para que le hablara al pueblo de Israel. Y como el que intercedía, también Moisés intercedió a favor del pueblo de Israel, para que los hebreos no fuesen destruidos era su sacerdote también. O sea que Moisés tenía varios ministerios bajo su responsabilidad, y un compromiso grande tenía Moisés. Moisés tenía más de 4 ministerios, tanto en lo secular como en lo espiritual. No obstante, antes de ser el libertador, Moisés necesitaba 2 tipos de educación. 40 años en la casa de Faraón duró Moisés. Oiga eso, los primeros 40 años Moisés lo estuvo en la casa de Moisés. Ahí fue donde fue gobernador y también fue juez en la corte de los faraones. Dice la palabra que Moisés duró 40 años para aprender cómo organizar y conducir a un pueblo, y otros 40 en la tierra de Madián. Seamos hermanos, Moisés, la historia se la voy a explicar. Moisés tuvo que durar 40 largos años en la tierra de Madián,
¿Para qué? Dios lo mandó a ese lugar, amados hermanos, para prepararlo, para después matarlo y mandarlo al desierto. Así hace Dios contigo, amados hermanos. Dios nos capacita, Dios nos prepara, porque Dios no nos va a mandar a predicar la palabra. Dios no nos va a mandar a ministrar la palabra sin tener ninguna experiencia. Dios nos capacita y nos ayuda y nos prepara para poder enseñar a los demás. Bendito sea tu nombre. Este entrenamiento, así como Dios le dio un entrenamiento a Moisés, también nos entrena a nosotros para prepararnos para el ministerio. Era necesario, pues por ese mismo desierto pasaría 40 años más tarde al frente de Israel. O sea que Dios lo mandó a Madián, la tierra de Madián, para que durara 40 largos años, preparándole un entrenamiento que Moisés estaba allá en la casa de Jetro, en Madián. Bendito sea tu nombre. Dice que en Éxodo capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 10 dice que nada sucede por casualidad en el curso de los planes de Dios. Así, amados hermanos, que nada sucede en nuestra vida como casualidad. Es porque Dios mismo lo permite. Bendito sea tu nombre. Leví, tercer hijo de Jacobo y Lea, sus descendientes fueron escogidos más tarde por Dios como la tribu de sacerdotal. La orilla del río se refiere indudablemente al río Nilo. Bendito sea tu nombre. O sea que el río Nilo, amados hermanos, fue donde Jocabed, la mamá de Moisés, puso a Moisés a llegar a la hija de Faraón a través del río Nilo. Dice que fluía, los egipcios creían esto, mis hermanos, que fluía a través del palacio real. Era considerado, según los egipcios, una emanación del dios Osiris. Ellos creían que el río Nilo tenía un dios llamado Osiris. Eso creían ellos. Nosotros no tenemos esa creencia. Nosotros en eso no compartimos nosotros. Y se creía que su agua tenía propiedades mágicas. Eso lo pensaban ellos. Así, hermanos, el río Nilo Dios lo hizo. Pero Dios lo creó y Dios lo hizo a ese río. No fue otro dios falso ni nada, no. El que hizo este mundo, el que creó este mundo y todo lo que hay en este mundo, hermanos, lo creó el único arquitecto, nuestro Dios Padre Celestial, nuestro Dios Padre, nuestro Dios Hijo y nuestro Dios Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Dice la palabra, hermanos, que en capítulo 2, versículo 1 y versículo 4 de Éxodo, una aventura arriesgada es un acto de fe. Dice que un acto de fe no es una aventura arriesgada, sino una demostración, más hermanos, de confianza en Dios. Sí, hermanos, cuando usted tiene fe en Dios, cuando usted tiene fe y esa fe está entrelazada entre usted y Dios, es una confianza total que usted tiene a nuestro Dios y usted cree en nuestro Dios y usted sabe que Dios va a obrar a favor de su vida. Bendito sea tu nombre. O sea que nosotros tenemos que demostrar la fe que tenemos y la confianza en Dios, mostrársela al mundo. Primero tenerla en nosotros y mostrársela al mundo que nosotros tenemos confianza y fe en nuestro Dios. Dice que la confianza en Dios y su maravillosa promesa a los que creen en Él y se someten a sus voluntades. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios, amados hermanos. Cuando usted se somete al ciclo de la voluntad de Dios, entonces nosotros, amados hermanos, Dios nos va dando, y nos va dando, y nos va dando, y nos va preparando, y nos va aumentando la fe en Él. Bendito sea tu nombre. Dice en Éxodo 6:20, una pareja de levitas, Aarón y Jocabed. Estas dos personas, amados hermanos, esta pareja eran los padres de Moisés. Aarón y Jocabed eran los padres de Moisés. Bendito sea tu nombre. Usted va a encontrar esa cita en Éxodo 6, versículo 20. Fueron bendecidos con el nacimiento de un hermoso niño como Moisés. Al verlo se armaron de valor para luchar por todos los medios posibles y para preservar la vida de Moisés. Los padres preservaron la vida de Moisés, pero todo ya estaba en los planes de Dios. Bendito sea tu nombre. Lo que nunca imaginaron fue que sería por medio de él que Dios traería la tan ansiada liberación al pueblo de Israel. Bendito sea tu nombre. Los padres, Jocabed y Aarón, nunca
tenían ni pensaron de que Moisés iba a ser el gran libertador para sacar al pueblo de Israel, que estaba ya sumiso por más de 400 años esclavizado en Israel. El pueblo de Israel clamó a Dios y Dios en su misericordia los preparó. Pero ellos tuvieron que tener una larga paciencia, hermanos. Cuando el pueblo de Dios clamó seriamente a Dios, tuvieron que esperar 80 largos años, 40 años para preparar a Moisés allá en la casa de los faraones y 40 años para prepararlo allá en la tierra de Madián, allá donde encontró a su esposa, Jetro. Bendito sea tu nombre. Dice que donde encontró el padre de su esposa, Jetro, el padre de la esposa de él. Dice la palabra, hermanos, que lo que nunca imaginaron los padres fue que Moisés iba a ser el gran libertador de Israel, de cuando estaban esclavos allá en la tierra de Egipto. Dios había escuchado, oiga eso, el clamor de los israelitas, aunque pasarían todavía muchos años hasta la salida de la esclavitud. Y tampoco sabían estos padres, los padres de Moisés hebreos, que todo lo que propondrían hacer sería prosperado según la voluntad de Dios. Sí, amados hermanos, cuando nosotros, amados hermanos, les pedimos a Dios, tenemos que pedir a Dios paciencia, amados hermanos, porque Dios no obra conforme al capricho de nosotros. Dios obra conforme al tiempo de Él, conforme a su voluntad. Bendito sea tu nombre. O sea que tenemos que tener, amados hermanos, paciencia, que el tiempo es de Dios, no el tiempo Dios tiene su calendario, no el calendario de nosotros. O sea que nosotros a veces pensamos que Dios va a obrar inmediatamente. Hay ocasiones que Dios obra. Dios hizo un milagro en mi vida que yo les pedí en un minuto, una vez que yo tenía un problema dental, una muela mala, y en un minuto Dios obró y me quitó y me desapareció el dolor. Pero eso era una emergencia que Dios hay momentos que obra inmediatamente de acuerdo a la necesidad de cada persona. Bendito sea tu nombre. En ese entonces Dios obró en mi vida en segundos. Antes de un minuto el dolor de muela se me desapareció, mis hermanos. Fue un ataque de un dolor de muela que me dio, que no soportaba, que estaban las lágrimas, me dolían. El dolor era tan fuerte que lo botaba lágrimas gruesas. Y yo le pedía a Dios, Dios mío, quítame este dolor. Y antes de un minuto el dolor se desapareció. Dios obró en mi vida a través de una necesidad que yo tenía. Bendito sea tu nombre. Pero hay ocasiones, hermanos, que usted tiene años pidiéndole a Dios para que Dios, amados hermanos, obre en su vida. Y usted tiene que tener paciencia porque el tiempo es de Dios, no el tiempo de nosotros. El escritor de Hebreos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por su padre. Le estamos hablando por Aarón y por Jocabed, los padres de Moisés, por 3 meses, porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. Sí, porque, vamos, hermanos, el rey de Egipto mandó a matar todos los niños de los israelitas, hermanos, porque habían demasiado, se habían multiplicado y ellos ya estaban asustados con los israelitas, porque las mujeres, los israelitas tenían bastantes hijos y dieron orden a las comadronas que todos los niños le quitaran la vida, lo tiraran al río, allá al río Nilo, y que las hembras la preservaran con vida. Bendito sea tu nombre. Dicen los Hebreos, capítulo 11, versículo 23, este es un caso en el que Dios le conservó la vida a un futuro siervo suyo. Estamos hablando del caso de Moisés, por medio de la fe activa de sus padres. Bendito sea tu nombre. Esa misma fe condujo a Jocabed, su madre, a pensar en un plan para salvarle la vida al niño. Hizo una canasta, bendito sea tu nombre, de junco, palabra que se usaba en esos 2-3, usted va a encontrar esa cita, para designar los tallos de la planta de papiro que crece a la orilla que crecía a la orilla del río, de los ríos en el oriente. O sea que de las plantas que hicieron, las raíces que hicieron, los bujucos que hicieron, que usaron para hacer esta canasta, ese árbol crece a la orilla del río
de todos los ríos, especialmente del río Nilo, a la orilla, con ese junco fue que hicieron, eso es como decir un cablecito que se llama esto, no recuerdo el nombre, porque se me olvidó ese nombre, pero en los campos usábamos bujuco, era como una soga para amarrar, y eso fue lo que hizo Jocabed para hacer esa canasta a Moisés, para tirarlo al río Nilo, en una canastilla. Ella les puso brea y asfalto con todo el amor de madre y con una gran fe en Dios. En Dios, Jocabed puso al niño en la seta, la cual fue colocado a la orilla del río Nilo, como le dije anterior, recalco de nuevo. Ella sabía que ese era el lugar donde se bañaba la princesa, la hija del rey. María, la hermana de Moisés, se quedó cerca para ver lo que pasaría. Cuando Jocabed tiró al niño a la orilla del río, la niña se fue toda la orilla para mirar cuándo y quién iba a agarrar el niño, la canastilla, y ella lo siguió. El mismo Señor usó a la hermana de Moisés, a María. Bendito sea tu nombre. Dice que se quedó cerca para ver lo que pasaría con su pequeño hermano. Esto nos enseña que la fe se demuestra con hechos creativo y proactivo. Nosotros tenemos, amados hermanos, que obrar, crear, o sea que nosotros tenemos que practicar la fe que Dios ha puesto en nuestra vida en momentos oportunos. Si queremos dar cumplimiento, bendito sea tu nombre, a los planes que Dios tiene para nuestra vida. En Éxodo capítulo, estamos dando, todo lo que estamos dando, todos los detalles que estamos hablando, estamos hablando del capítulo 2 de Éxodo hasta el versículo 20, vamos a estar dando detalles. En el versículo 5 hasta el 9, los egipcios consideraban, según ellos, al Nilo, al río Nilo, como una emanación del dios Osiris. Eso creían ellos, hermanos, y creían que su agua tenían propiedades especiales. Bendito sea tu nombre. Dice la palabra en el versículo capítulo 5, dice que la hija del rey, la princesa, la hija del rey, vio la canasta que flotaba sobre las aguas a la orilla del río, y le llamó la atención. Cuando la estaba contemplando, la canastilla, algo le llamó la atención esa canastilla. El mismo Dios, amados hermanos, le puso la mirada a esa canastilla, a la princesa, la hija del rey. Estamos hablando del rey Faraón. Mandó a sus doncellas, a la criada de ella, a las criadas de la princesa, a sacarla. La abrió y reconoció que se trataba de un hermoso niño de los hebreos. Su llanto despertó la compasión. El niño, cuando lloró, el Dios mismo permitió que el niño llorara para que se dieran cuenta que era un niño que había en la canasta. O sea que la princesa tuvo compasión del llanto del niño de Moisés y los sentimientos maternos de la princesa, quien, desobedeciendo la orden de su propio padre. Oiga eso, más hermanos, cómo Dios usó a esta princesa, que había una orden, más hermanos, que los niños, y la princesa lo sabía, que había esa orden de que todos los niños había que matarlo, tirarlo al río. Y Dios usó el mismo río, más o menos, para que usted vea qué cosa más extraña. Dios usó el mismo río para que el niño llegara a su destino de donde estaba la princesa. O sea que Dios, el rey, el emperador de Egipto, dio orden que todos los niños de la comadrona lo agarraran cuando nacieran y lo tiraran al río para que se ahogaran. Bendito sea tu nombre. Decidió mantener, oiga eso. Y esta niña violó, amados hermanos, esta princesa, la hija del rey, violó las reglas, violó la ley, porque ella sabía que esos niños tenían que matarlos, pero ella lo escondió. Dios la usó a ella, la misma hija de aquel que empleó la orden, que empleó la ley. O sea que, para que usted vea cómo Dios obra, Dios usó aún hasta los mismos inconversos para salvar la vida a Moisés. Y eso lo hace Dios contigo, amados hermanos. Dios también, amados hermanos, si tiene que obrar y usar al enemigo, amados hermanos, y usar al mundo para bendecirte a ti, Dios te bendice, amados hermanos. Bendito sea tu nombre. Dice la palabra que Dios utilizó a los seres más queridos del niño. Para la segunda parte, el Señor había preparado a alguien especial
especial, la cual no podía ser nadie más que la hija del rey, la princesa. Dios usó la princesa para salvar a Moisés, para proteger a Moisés, porque en la única parte que Moisés podía estar seguro era en el mismo lugar donde declararon la ley que todos los niños fueran muertos, y allá fue Moisés al mismo palacio de los faraones. Varios detalles importantes se desprenden de la narración, bendito del salvamento de Moisés. En primer lugar, se debe reconocer que el mismo río que debía ser la tumba, en el capítulo, versículo 1, 22, estamos hablando de Éxodo, fue utilizado por Dios para traerlo ante la hija de Faraón. Oiga eso, que Dios usó el mismo río cuando dieron orden que tiraran a todos los niños al mismo río Nilo. En segundo lugar, en su infancia, Moisés fue protegido y sostenido por el rey, que había ordenado su muerte junto con todos los niños hebreos. O sea que el rey dio orden que todos los niños lo mataran. Y el mismo rey que dio orden que todos los niños lo mataran, protegió a Moisés sin darse cuenta. También se debe notar que a su propia madre, una esclava hebrea, se les pagó con dinero de las cortes reales para que lo cuidara. Bendito sea tu nombre. Se le pagó con dinero para que cuidara a Moisés. Bendito sea, que lo cuidara. Y finalmente se señala que quienes tomaron parte en el drama de la liberación eran todas mujeres. La comadrona fue que Dios la usó. Usó a Jocabed, la madre de Moisés, María, la hermana de Moisés, y la princesa, la hija del faraón. O sea que aquí Dios usó 4 grupos de mujeres para preservarle la vida a Moisés, bendito es tu nombre, y su doncella, la criada de la hija de la princesa de Faraón, también fue otro grupo. 5 grupos de mujeres Dios tuvo que usar. Todas ellas fueron instrumentos por medio de los cuales Dios demostró que su poder sobrepasa al enemigo, y su pueblo siempre será vencedor. Bendito sea tu nombre. Así, amados hermanos, Dios nos dará la fortaleza para vencer todas las astucias que el enemigo nos prepara para cazar a nosotros. Amados hermanos, cuando somos fieles a Dios, Dios nos protege. Cuando estamos en el círculo de la voluntad de Él, Dios nos guarda, amados hermanos, de las mismas manos del enemigo. Bendito sea tu nombre. Permiso, amados hermanos. Dice la palabra, vamos hermano, que la formación del líder Moisés desde la niñez comenzó. En el capítulo 2 de eso, versículo 10, habla el niño sacado de las aguas del Nilo, dice la palabra, y estaba destinado para llegar a ser el medio de liberación para el pueblo de Dios, Moisés. Jocabed, la madre de Moisés, seguramente cuando cuidó a Moisés, le comunicó a su hijo también, a Moisés, mientras Jocabed cuidaba a Moisés en la niñez. Es muy probable que ella le explicara la historia de su pueblo a Moisés. Y Moisés ya entendía que era de los hebreos y que él también tenía, amados hermanos, interés de salvar de la esclavitud al pueblo de Israel. Más tarde nos damos cuenta de lo que hizo Moisés. Bendito sea tu nombre. Dice que le comunicó la madre de Moisés, Jocabed, le comunicó a Moisés toda la historia de su gente, del pueblo de Israel, según la historia de su pueblo. Y como clamaba a Dios por un libertador, también le dijo que el pueblo de Israel estaba clamando a Dios por un libertador, y eso Moisés lo tenía en la mente. Sin embargo, llegó el día en que tuvo que devolverlo. Jocabed, llegó el momento cuando Moisés ya estaba grandecito, tuvo que devolvérselo a la princesa para que lo educara. Bendito sea tu nombre. Sin embargo, dice la palabra que al devolverlo a la princesa, porque ella se lo dio para que se lo criara hasta que tuviera edad, que pasara la infancia. Entonces ella tuvo que devolvérselo a la princesa, y la princesa ahí lo educó a Moisés por largo 40 años en la casa de los faraones.
Moisés hablaba diferentes idiomas. Moisés era uno de los mejores hombres más preparados para esa época. Dice que en el palacio real de los faraones, donde la hija de Faraón lo esperaba ansiosamente para adoptarlo como su hijo, bendito sea tu nombre. Dice la palabra, hermano, que Moisés cayó en la mano de Jocabed y que Moisés fue más luego a la mano de la princesa de Faraón. Bendito sea tu nombre. Fue ella también quien le puso el nombre de Moisés. La hija de Faraón, la princesa, le puso el nombre de Moisés. ¿Por qué le puso el nombre de Moisés? Porque lo había sacado del agua. Su nombre refleja su doble ascendencia. Como hijo adoptivo de la hija de Faraón e hijo natural de una de las hebreas, como la misma princesa lo reconoció. La princesa reconoció que ese niño era de los hebreos y por eso le puso Moisés. Bendito sea. El nombre propio, Mase, que significa hijo. Dice, el nombre de egipcio significa Moisés, Mase. Hijo fue hebraizado como Mash en hebreo, que es un participo activo de masa extraer y que significa uno que es sacado del agua. Muy poco es lo que se dice acerca de la vida de Moisés en la corte egipcia. Esteban, recordamos, amados hermanos, aquel diácono Esteban, dio testimonio cuando Esteban fue preso, que lo detuvieron, y dio testimonio quién era Moisés, quién fue Moisés, y dijo y reveló muchos años después que fue enseñado, según Esteban dijo él mismo, dio testimonio a aquellos sacerdotes que lo estaban juzgando a Esteban. Estamos hablando de Esteban, que habla el libro de los Hechos, uno de los diáconos, de los 7 diáconos. Esteban, cuando fue detenido y fue preso, él dio testimonio de Moisés a favor del pueblo de Israel. Habló, quien era Moisés, le habló a los religiosos, a aquellos sacerdotes religiosos, dice, y a aquellos fariseos. Dice que después fue enseñado, dijo Esteban, en toda la sabiduría de los egipcios, y que era poderoso en palabras y en obras. En Hechos 7:22, usted encuentra ese relato de esa historia, donde dijo que Moisés era un hombre inteligente y capacitado y preparado. Bendito sea tu nombre. Ha habido mucha especulación, dice la palabra, en cuanto a la naturaleza de la educación que Moisés recibió en Egipto, pero de algo podemos estar seguros, y que en la casa en la casa real debió aprender cosas que le fueron de gran utilidad para el desarrollo de sus funciones como gobernador y guiar al pueblo de Israel en el desierto. Bendito sea tu nombre. Dice la palabra, hermano, que nosotros como padres, así como Jocabed educó a Moisés, así como Jocabed enseñó a Moisés la historia, amados hermanos, usted como cristiano, usted como creyente, tiene un gran compromiso, una gran responsabilidad de educar a su niño cuando están en la edad de la infancia, que ellos pueden escuchar y pueden percibir de que usted le hable de la historia bíblica de los caminos de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nosotros es una responsabilidad de educar a nuestros hijos. Así como Jocabed enseñó a Moisés, que le habló de la historia de Israel, también usted tiene que hablarle de los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre. Madián, hijo de Abraham, por medio de su concubina, este fue uno de los hijos de Abraham. Cuando Sara murió, Abraham tuvo otras esposas. Y este hijo, Madián, fue hijo de Abraham, que era familia lejos de los hebreos. Hijo de Abraham por medio de su concubina Sétura. Por lo tanto, los madianitas eran parientes lejanos de los hebreos. Eran habitantes del desierto y vivían al este del Jordán y del Mar Muerto, y al sur bajando hasta el Golfo de Acab.
Acaba, que hoy es el Golfo Pérsico. Bendito sea tu nombre. O sea que en Éxodo capítulo 2, versículo 11, versículo 12, Moisés aquí se identifica con el pueblo de Israel. Dice que Moisés vivió un total de 120 largos años, los cuales se pueden dividir en 3 periodos de 40 años cada uno. En primer lugar están los 40 años que pasó en la corte de los faraones como hijo adoptivo de la hija del rey, de la princesa. Luego se cuentan los 40 años en Madián, que duró también pastoreándole las ovejas de su suegro. Finalmente están los 40 años que pasó dirigiendo al pueblo de Israel. Ahí se dividen los 120 años en 3 partes. O sea que Moisés pasó 40 años en la corte de los faraones, con los faraones, 40 años en Madián y 40 años en el desierto, para que Dios los preparó. El pueblo de Israel tuvo que esperar 80 largos años para que Moisés, cuando Dios preparó a Moisés para guiar al pueblo de Israel, para sacarlo y llevarlo al desierto, para llevarlo ya a la tierra prometida. Dice la palabra, amados hermanos, con el pasaje que corresponde a esta sección se inicia el segundo periodo. Hay un lazo considerable entre bendito sea tu nombre, entre los versículos 10 y versículo 11 del capítulo 12, dice la palabra, hermano, el texto en el versículo 11 presenta a Moisés como un hombre desarrollado. Según Hechos, capítulo 7, versículo 23, Moisés era un hombre muy sabio y muy inteligente, era un hombre muy capacitado que Dios lo preparó, amados hermanos. Moisés no era una persona torpe de cabeza, era un hombre muy, muy preparado y muy capacitado, tanto en lo intelectual como en lo espiritual. Bendito sea tu nombre, porque Moisés era un hombre muy súper espiritual. Dice la palabra que tenía 40 años cuando ocurrieron estos acontecimientos. O sea que cuando Dios llamó a Moisés, hermanos, ya Moisés había pasado 40 largos años en la tierra de Egipto y 40 años en Madián. Bendito sea tu nombre. Seguramente llegó a parecerse tanto a los egipcios. Aún Moisés ya se parecía en su apariencia física, en su forma de vestir, se parecía a uno de los egipcios, porque una de las hijas del suegro de Moisés lo confundió como un egipcio. Dice para que tanto a los egipcios que más tarde las hijas de Reuel en Madián lo confundieron con uno de ellos. Usted va a encontrar esta cita en el capítulo 2, versículo 19. Usted va a encontrar esa cita, que las hijas de Reuel los confundieron con uno de los egipcios. Pero en el interior, Moisés, bendito sea, sabía que era un hebreo. Es como yo, hermano, que yo tengo aquí un largo año en este país. Yo he vivido más en los Estados Unidos, especialmente en Manhattan, que en mi propio país. O sea, pero yo tengo mi corazón, hermano, también yo pienso en mi país. O sea, que yo tanto amo a los Estados Unidos como amo a República Dominicana. Y eso le pasaba a Moisés. Moisés también amaba a Egipto, que Moisés duró 40 largos años. Sus años de su juventud, Moisés lo pasó en Egipto. Bendito sea tu nombre. Tuvo que elegir entre las herencias real, que como hijo de la hija de la princesa de Faraón le colocaba. O sea que Moisés podía ser, amados hermanos, Moisés podía ser hasta rey, el emperador de Egipto, y Moisés negó todo eso para servirle al Señor. Oiga eso, Moisés dejó toda la riqueza que poseía en Egipto para servirle al Señor, amados hermanos, para irse al desierto a pasar trabajo. Eso se aplica a ti y me aplica a mí, amados hermanos. A mí me pasó lo mismo, amados hermanos. Yo tuve que dejar muchas cosas, amados hermanos, que aparentemente en el mundo me dejaban beneficios, pero, amados hermanos, yo estoy satisfecho porque yo me siento feliz y me siento complacido con mi Dios. Bendito sea tu, Dios me ha dado todo lo que yo necesito, todo lo básico he tenido. Bendito sea tu nombre. Nada me ha sido falta porque Dios me ha suplido todas mis necesidades. Incluso como heredero del trono y su pueblo que continuaba en la esclavitud. O sea que Moisés, hermanos, como heredero que podía ser rey en Egipto, Moisés echó eso a un lado y mejor prefirió ser un esclavo en Egipto, ser un esclavo
un fugitivo y un esclavo junto con los hebreos. Se acercó a los hebreos. La epístola a los hebreos interpreta la identificación de Moisés con sus hermanos como una gran decisión de fe. Moisés tuvo que tomar una gran decisión, mis hermanos, para aliarse a los hebreos. Por la fe, Moisés, dice la palabra, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de la princesa de los faraones, escogiendo antes ser maltratado con, bendito sea tu nombre. Moisés decidió, amados hermanos, que ser maltratado antes que ser un rey en Egipto. Bendito sea tu nombre. El pueblo de Dios que gozar de los deleites. Oiga eso, amados hermanos. Moisés se apartó de todos los deleites del mundo para, amados hermanos, para irse a servirle a Dios. Siendo Moisés un príncipe, lo tenía todo, materialmente, económicamente, físicamente, lo tenía todo a su alrededor. Y Moisés echó eso todo a un lado para irse a servirle a Dios. Esas explicaciones se aplica a usted y se aplica a nosotros. Tenemos que dejar todo. Aún este mundo, yo, vamos hermanos, dejo 7 mundos como este para adorar al Señor, para seguir en el camino de mi Dios. Bendito sea tu nombre. Oiga eso, hermano. Yo dejo 7 mundos como este para yo servirle a mi Dios. Bendito sea tu nombre. El pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Moisés echó todo eso a un lado. Todos los deleites temporales, Moisés lo echó a un lado del pecado. Ve, en Hebreos 11, 24, 25, tengo esa cita. Pero hubo un día en que la compasión y el amor de Moisés hacia lo de sus pueblos se manifestaron en acción. Moisés manifestó el amor que tenía el pueblo de Israel. La manera brutal en que un capataz, aquí lo manifestó Moisés, que amaba al pueblo de Israel. Cuando mató un capataz, hermano, dice que la palabra que un capataz egipcio golpeaba a un hebreo. A Moisés le indignó tanto cuando este capataz maltrataba a un hebreo, que mató al egipcio, hermano. Moisés mató a ese capataz. Dice que la palabra que reconociendo que había actuado precipitadamente, o sea que aquí, amados hermanos, Dios permitió que esto pasara. Yo no estoy diciendo que Dios está de acuerdo con que un hijo de él mate a una persona, no. Pero en el caso de Moisés, parece que Dios lo permitió que Moisés matara a este capataz. Escondió el cadáver, oiga eso, Moisés escondió el cadáver del capataz que había matado, pensando que nadie lo había visto. No obstante, lo precipitado y violento de este acto de Moisés demostró de esa manera su identificación. O sea que su identificación plena con los suyos, sin importarle las consecuencias. Le decimos, pero Moisés no midió consecuencias. Sí, amados hermanos, Moisés tenía un gran amor, amados hermanos. El corazón de Moisés estaba con el pueblo de Israel, bendito sea tu nombre, porque Moisés sabía que era israelita, que era hebreo. En su corazón, el corazón decía, tú eres hebreo, tú no eres de los faraones. Dice que en Éxodo capítulo 2, versículos 13 y 14, dice que Moisés abandonó todos los placeres y la comodidad que había para decidir y servirle a Dios. No bastaba con identificarse con los de su pueblo. Moisés tendría que abandonar los placenteros y cómodo de la vida, todos los placeres de la vida que Dios que le podía brindar a Egipto. Moisés lo dejó todo en su proceso de adiestramiento para seguir al Señor. Es una enseñanza, hermanos. La historia de Moisés nos da una gran enseñanza a nosotros, que tenemos que dejar este mundo, y si este mundo como este hay que dejarlo, hermanos, porque la vida, hermanos, termina, es breve, pero la vida eterna es para toda la vida, hermanos, y estar al lado del Señor. ¿De qué te vale granjear este mundo y perder tu alma? O sea, y después morirte y llegar al infierno. O sea, hermanos, que no vale la pena servirle a este mundo. Seguimos agarrados de la mano de Dios y sirviéndole a nuestro Dios. Eso se dio porque el acto temperamental de Moisés no quedó oculto. Es posible que el mismo hebreo a quien Moisés había defendido fuera quien divulgara el final de las peleas con el egipcio. Sí, amados hermanos. Después, el siguiente día, Moisés, amados hermanos, habían 2
israelitas, y Moisés intervino por los dos, y los dos los recriminaron a Moisés, y después, pero esto no fue nada provechoso para el nuevo líder y defensor de los oprimidos, pues al día siguiente, cuando quiso poner fin a una pelea entre dos hebreos, estos mismos les recriminaron su intromisión, bendito sea tu nombre. O sea que estos dos hebreos les recriminaron a Moisés y le dijeron, le supusieron que se había sido lo suficientemente violento. Le dijeron que era un hombre violento, como para matarlo a ellos, así como mataste al egipcio, ahora tú también nos quieres matar a nosotros, le dijeron los dos hebreos. Como para matar a un egipcio, podría también matarlo a ellos. Ahí fue, ahí fue que Moisés se dio cuenta que el acto que él hizo, él fue, o sea, visto, fue descubierto. Y sabía ya lo que le esperaba. O sea que Moisés tuvo, amados hermanos, que ahí fue donde Dios usó a Moisés para que fuera a la tierra de Madián. Dice que ni por dar muerte a unos cuantos verdugos, Moisés se dio cuenta que así él no iba a libertar el pueblo de Israel matando gente. O sea que ni porque matara a todos los egipcios. Ese no era el llamado que Dios quería con Moisés. Y Moisés se dio cuenta. Y Moisés se puso en la mano de Dios. Y mire, ni por dar muerte a unos cuantos verdugos que Dios traería la liberación. No, Dios no quería de esa manera liberar a su pueblo. Sería más bien por la obediencia, meterse al ciclo de la voluntad de Dios y el sometimiento a todo el proceso que ella había previsto para los suyos. O sea que Moisés se dio cuenta que él tenía que someterse a Dios para que el pueblo de Israel fuera liberado, esperar lo que Dios iba a hacer con él. Y ahí fue donde Moisés tuvo que irse para la tierra de Madián a ser fugitivo por largos 40 años en tierra de Madián. Moisés fue fugitivo. Moisés tenía que aprender que es peligroso depender del esfuerzo propio para lograr los propósitos divinos. Sí, amados hermanos, a veces pensamos que con nuestro propio esfuerzo vamos a lograr lo que queremos. No, amados hermanos, usted como cristiano, yo como creyente, tenemos ahora que esperar la voluntad de Dios que se haga en nuestra vida, amados hermanos. Es peligrosísimo, amados hermanos, usted con su propio esfuerzo coger a hacer su voluntad, porque quizá lo que usted hace no está dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que usted vaya a hacer, hermanos, consúltelo a Dios, bendito, para que sea aprobado por Dios. Para ello se vería obligado a dejar la comodidad del palacio. Moisés tuvo que dejar la comodidad del palacio y las promesas que acompañaban la vida de un príncipe. Sí, hermano, como les recalqué ahorita, vuelvo y recalco, que la vida de un príncipe los tenía todo en el palacio de los faraones, y Moisés tuvo que desprenderse de todo eso, de Egipto. Esta es una lección que todos debemos aprender, pues a veces somos tentados a aferrarnos a los fáciles, lo prometedor y cómodo de la vida terrenal. Bendito sea tu nombre. Dice la palabra, hermano, pero si estamos dispuestos a despojarnos de lo que más nos has escogido para cumplir alguna misión, Él nos concederá lo que nos has prometido. Sí, amados hermanos, tenemos que estar dispuestos y esperar en la voluntad de Dios, porque Dios sabe lo que te conviene a ti, Dios sabe lo que me conviene a mí. O sea que a veces no sabemos escoger, amados hermanos, cogemos lo peor, porque Dios sabe, amados hermanos, lo que es bueno para ti y lo que te puede afectarte para mal para ti. Tenemos, amados hermanos, que someternos a la voluntad de Dios. Dice que en Éxodo capítulo 2, versículo 15, la necesidad de conocer el terreno. Moisés tenía que conocer ahora el terreno del desierto. Ahora Moisés pasa a la tierra de Madián. Los incidentes tanto de la muerte del capataz como el encuentro de Moisés con los hebreos llegaron al oído de Faraón. Sí, amados hermanos, esta muerte llegó a los oídos de... Amados hermanos, a veces creemos
Usted no puede, hermano, tener cuidado con lo que usted va a hablar. A veces usted habla algo y otras personas lo van hablando, y esto le pasó a Moisés. Moisés pensaba que nunca el rey se iba a dar cuenta, pero a última hora ya Moisés sabía que los faraones, el rey faraón, el emperador faraón ya sabía lo que Moisés había hecho y lo consideró como un traidor. Ya la vida de Moisés ya no valía un penny, un chele prieto no valía, un centavo no valía la vida de Moisés, porque ya el rey sabía que Moisés era un traidor y ya sabía que Moisés tenía que salir huyendo de la tierra de los faraones. Moisés fue considerado por él como un traidor. Eso, Moisés ya estaba considerado como un traidor delante del faraón, que merecía la muerte, oiga eso, de su padre, de su abuelo. Al saber lo que había en su contra, Moisés puso a salvo su vida huyendo al desierto. Ahí fue donde Moisés decidió, bueno, para el desierto me voy. Ahí Moisés hizo como un guerrillero, cogió para el monte, al desierto, y allá duró 40 largos años fugitivo. De allá Dios lo sacó del desierto nuevamente para llevarlo a Egipto. Mire cómo Dios obra. Dice que huyendo al desierto para esconderse en la tierra de los madianitas. Estos eran descendientes de Abraham. Los madianitas eran descendientes de Abraham a través de su concubina Sétura, quien dio a luz a Madián. En Génesis 25, versículo 1 y versículo 2, te va a encontrar esa cita. Por tanto, eran parientes lejanos de los hebreos. Habitaban en el desierto al suroeste de la península de Sinaí. Antes de poder ser el libertador, gobernante, líder de su pueblo, Moisés necesitaba dos tipos de educación. En primer lugar, se requirió 40 largos años en la gran casa de Faraón para aprender cómo organizar y conducir personas, dominar la administración de la ley. O sea que Moisés tuvo que pasar un proceso de educación académica, los oficios, el arte, la habilidad y técnica de una civilización muy avanzada como lo eran los egipcios. Para ese entonces, hermanos, Moisés estaba en medio de una ciudad que era la civilización más avanzada en el entonces que Moisés llegó. Cuando Moisés estaba educándose 40 años, decía que tenía varios idiomas, tenía conocimiento y era todo un príncipe, hermanos. Si era un príncipe, estaba bien educado con los mejores profesores. Eso se dice de las palabras que Moisés lo dice Esteban. Dio testimonio de quién era Moisés, que Moisés era un sabio en letra, en sabiduría. Podríamos decir que Moisés recibió su licenciatura en administración política. Era un político Moisés, porque iba a ser un rey. Tenía también acceso a ser un emperador mientras vivió en Egipto. Pero en segundo lugar, también necesitaba conocer la aspereza del desierto. Ahí fue donde Dios tuvo que llevar a Moisés a Madián. ¿Para qué? Para que conociera el desierto. ¿Para qué? Para que sacara al pueblo de Israel y allí pudiera sobrevivir, hermanos. La convivencia tuviera que sobrevivir en ese desierto, ya que pasaría 40 años con Israel. Moisés pasó 40 largos años en el desierto, en un terreno así, haría su maestría en supervivencia. Moisés sabía cómo podía sobrevivir en el desierto, donde solamente había arena, mis hermanos. Y Moisés tenía la idea cómo sobrevivir, porque aprendió en Madián a vivir. Esos 40 largos años también Madián ya en Madián era un desierto y Moisés ya sabía cómo podía sobrevivir en el desierto. Bendito sea tu nombre. De los 40 años que viviría en Madián, país semiáridos, entonces completaría la educación necesaria para cumplir con la mayor misión de su vida. Porque sí, hermanos, para Dios usar a una persona como guía, para guiar a un pueblo con más de 1 millón. Dice que habían adultos, más de medio millón, pero las mujeres hebreas, hermanos, tenían 5 y 6 niños, y los ancianos que habían ahí pasaban sobre 2 millones de personas en ese entonces, cuando
cuando Moisés salió de Egipto, salió con más de 2 millones, cerca de 2 millones o más de 2 millones de habitantes para llevarlo a la tierra prometida. Moisés tenía capacidad, cómo podía bregar con el pueblo de Israel. No era fácil, hermanos, pero Dios lo capacitó y lo preparó. Eso es una enseñanza para nosotros, hermanos. Dios nos capacita, nos prepara para llevarnos a un ministerio grande, hermanos. Dios nos prepara, Dios nos capacita y nos da inteligencia, nos da sabiduría para cómo poder, hermanos, prepararnos para bregar con la gente. Bendito sea tu nombre. Dios escuchó el clamor de su pueblo, dice la palabra, en Egipcio, por la aflicción y el maltrato causado por los egipcios, a instigación de su malvado rey. Sí, hermanos, Dios conoce lo que está pasando con tu vida. Dios sabe la prueba que tú tienes. Dios sabe tu situación. Así como Dios se dio cuenta que el pueblo de Israel estaba siendo maltratado, también Dios sabe cómo tú estás pasando, la vida que tú estás llevando en este momento. Dios te protege, hermano. Ten confianza en Dios, que Dios no te va a abandonar. Dios no te deja solo. Dios está a tu lado. Bendito es tu nombre, a través del Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo. La respuesta de Jehová se inició con el nacimiento de Moisés. En esto aprendemos que Dios no siempre obra de acuerdo con nuestros calendarios. No, más hermanos, Dios tiene, los planes de Dios son otros y nosotros tenemos otros planes. Así como nosotros, los pensamientos de nosotros son pequeños, pero que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos, que de la tierra al tercer cielo, los pensamientos de Dios son más altos, hermanos. Y mire que el tercer cielo está lejos. Y así son los pensamientos de Dios con los pensamientos de nosotros. Los pensamientos de nosotros son pequeñitos ante los pensamientos de Dios. Para que Dios escuchó y empezó a contestarle. Pero ellos tuvieron que esperar, amados hermanos, que pasaran 80 largos años para Dios preparar y capacitar a Moisés para liberarlo. O sea que el pueblo de Israel, después que clamó, tuvieron que esperar 80 años para Dios preparar y capacitar a Moisés para guiarlo a la tierra prometida y tirarlo por el desierto para cruzar el mar Rojo. La gran obra de liberación, Moisés necesitaba un periodo de entrenamiento, bendito sea tu nombre, como los precisan todos los que desean ser ser usados por Dios. Sí, hermanos, nosotros necesitamos, hermanos, que Dios nos prepare, que Dios nos capacite. ¿Para qué, amados hermanos? Porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos para el ministerio. Dios conoce lo que tenemos que tener para seguir adelante, amados hermanos. Si este mensaje te ha llegado a tu vida, gracias por tu paciencia, por escucharme. Dios te bendiga ricamente. Este mensaje, amados hermanos, si te ha llegado, darle la honra y la gloria a Dios. Yo simplemente he sido un instrumento para dejarme usar por la palabra de Dios y practicarla contigo. Y por lo que Dios me dio en secreto, divulgarlo contigo. Dios te bendiga y nos veremos hasta la próxima semana. Y gracias por esa fiel audiencia que está ahí presente, siguiéndome toda la semana. Bendiciones, Dios te bendiga. Desde acá te envío un abrazo bien fuerte y un saludo. Dios te bendiga hasta la próxima semana. Bendiciones para todos. Bye bye.